Muy buenos días, bienvenidos una vez más a la lectura de la palabra del Señor, continuando con el capítulo 15, versos del 8 al 21. Y dice la palabra del Señor. Y él respondió, Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y esta, queridos hermanos, familia, es palabra de Dios. Bien, siguiendo y culminando el capítulo 15, ya vimos que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Pero sigue la conversación, sigue el diálogo entre Abraham y Jehová. Qué bonito es poder platicar con el Señor. Y en esta plática le dice, pero ¿cómo yo sabré que he de heredar? Y aquí entonces el Señor empieza con una explicación más específica. Y le habla sobre que le traiga los diferentes animales. Y esto entender desde el concepto cultural, una manera que el pacto era una cultura patriarcal, es un acuerdo sublime o solemne, entre dos partes, las cuales se comprometen mutuamente en alianza con el propósito de cumplir ciertas condiciones específicas. Entonces, obviamente, aquí lo que se esperaba era una alianza entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Entonces, no se sorprendan cuando estaba hablando de que tenían que partirlo entre, dividirlo en dos partes. Parece un poquito crudo y pesado, pero tenemos que acercarnos con humildad a la Escritura y entender cuál era la costumbre cultural en ese tiempo. Pero recuerde, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Y sí, obviamente aquí tenemos bien definida la parte. Dios, el Dios Todopoderoso, y el hombre, Abraham, a quien este hombre Abraham había encontrado gracia en los ojos del Señor. Por eso lo había sacado de su casa, de su parentela, y lo traía de nuevo para acá, para este lugar que le iba a mostrar. Más adelante podemos ver que él le da una profecía también. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Y será oprimida 400 años. Esto habla cuando
el pueblo de Israel es mantenido por varias generaciones, 418 años, si más no me equivoco, según lo que dice Éxodo, donde estuvo bajo el asedio o bajo la opresión del pueblo de Egipto. Vamos a ver más adelante cuando entremos en Génesis. Y sí, recuerden también cuando Moisés hizo lo que Dios le mandó, vino y libertó al pueblo de Israel. Y ellos se fueron con muchas pertenencias, con muchas riquezas. Entonces a eso se está refiriendo aquí. Enfocándonos de nuevo en la parte de este ritual del pacto, de ese pacto patriarcal, según la cultura de ese tiempo. Pero dice, habían prácticas en las cuales habían diferentes clases. Lo más común eran los pactos de iguales, en cual dos personas o pueblos entraban en alianza en igualdad de condiciones mutuas. Otro tipo era del vasallo al soberano. En este pacto, el vasallo, generalmente el vencido en la guerra, se comprometía incondicional y unilateralmente a las condiciones impuestas por el vencedor o soberano más poderoso. Ahora fíjese aquí, el pacto que ocurre con Dios y el hombre es muy especial, porque Dios es el Señor más poderoso, poniendo esa segunda clase de pacto. Entra en alianza con su vasallo, imponiéndose él mismo condiciones unilaterales, es decir, el Señor. Por eso él caminó. Se recuerdan que Moisés cayó en un sueño profundo. El pacto de Dios no es otra cosa que la expresión concreta de su gracia que le concede al hombre a cambio de nada. O bueno, yo diría así, a cambio de algo, a cambio de que le crea, de que tenga fe. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. Sí, en cierta manera es un pacto unilateral, pero yo personalmente diría, sí, tenemos que hacer algo, tenemos que creerle. Es algo muy difícil a veces para poder verlo, pero podemos creerle. Y por eso nos está dando este ejemplo en la palabra de Dios. Qué precioso es el Señor. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por enseñarnos una vez más que tú quieres mantener una relación con nosotros, así como con Abraham. Tú también nos enseñas que tú tienes un pacto con Abraham y su descendencia, que somos nosotros también, cuando venimos al conocimiento tuyo a través de tu Hijo Jesucristo por la fe que ponemos y que creemos que Él vino, que Él vivió aquí en la tierra, que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó. Señor, ayúdanos a poner esa parte dentro del pacto, dentro de este convenio, Señor, dentro de este acuerdo en el que tú, Señor, nos vas a enseñar lo que tú tienes para nosotros. Quieres tener una relación directa con nosotros. Quieres, Señor, también que no solo te amemos a ti, pero que amemos a nuestro prójimo. Ayúdanos a ver de que tu promesa, Señor, se cumple en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres también, ¿verdad? Para aquellos que están jóvenes. Señor, te doy gracias y esto lo oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice, amén. Que el Señor me los bendiga.